Y vamos a continuar con lo que venimos escuchando de la palabra de Dios. Vamos a la carta de Corinto, primera de Corinto, capítulo 6. Hace unos años atrás tuvimos una enseñanza muy linda de parte de uno de los pastores, que bueno, algunos se acordarán, otros no tanto, pero él nos mostró un billete. No era este, pero nos mostró un billete. ¿Se acuerdan de la enseñanza? Algunos se acuerdan, ¿no? Y él nos preguntaba qué veíamos, ¿no? ¿Qué veían ustedes? Y bueno, no sé qué pueden ver ahí. ¿Qué puedes ver que hay ahí? ¿Una cara? ¿De quién? Hace tanto que no veo. Ya es moneda esto prácticamente. De rosas, ¿no? ¿Qué ven ustedes? Bueno, están todos equivocados. Acá hay unas calaveras, hay una pelea, acá una guerra, y hay un combate. Eso es lo que yo veo de acá. Así que ustedes están equivocados. ¿Por qué no? Pero vos estás diciendo que el billete... No, yo veo que acá, que el billete de 20 pesos... ¿Eh? ¿Pero no me crees a mí? Bueno, entonces el billete tiene una... No, tiene razón Ángel. Claro, el billete tiene las dos cosas, ¿no? Lo que pasa es que si yo ignoro esta parte, yo puedo estar todo el tiempo diciendo que el billete tiene una guerra con unas calaveras, y hablando de eso e ignorando que del otro lado hay otra imagen. El billete tiene las dos cosas. Conocer a Dios. ¿Qué significa conocer a Dios? Bueno, conocer todo su carácter, ¿no? Y yo quiero leerles unos textos. No sé si los chicos me pueden proyectar los textos, pero por ejemplo podemos ir a Lucas capítulo 20, versículo 21. No sé si ustedes lo están viendo de arriba. Si lo ven, no lo busquen, ¿eh? Lucas capítulo 20, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo ven ustedes? Ah, muy bien. Bueno, 20, 21. Dice así. Y preguntando, diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de ¿qué? De personas, sino que enseñas el camino de Dios en verdad. ¿Dios hace excepción de personas? No, no hace excepción de personas. Hechos capítulo 10, versículo 20, 10 capítulo, versículo 20, 34, perdón, 10, 34, dice así. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Entonces yo podría mirar el billete y decir, claro, Dios no hace acepción de personas, porque la Biblia dice, Dios no hace acepción de personas. Y esto es una verdad, pero vamos a ir más profundo. Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28, ¿lo tienen ahí? ¿Lo tienen? ¿Acá? ¿No? Bueno, lo leo entonces. Capítulo 10, versículo 28, dice así la palabra de Dios. No, no es este. 11:28, perdón, 11:28. Ahí te lo dije mal, Mateo. 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis, ¿se acuerdan? Trabajados, llegados, y yo os haré descansar. ¿A quién está invitando Dios? ¿A algunos? A todos, a todos. Entonces yo podría decir que Dios no hace excepción de personas, de ninguna manera, dice a todos vengan a Él, y decir que si Dios no hace acepción de personas y todos tenemos que ir con Él, y a todos nos invita, entonces yo podría decir que en la iglesia no hay que echar a nadie. No hay que echar a nadie. Porque Dios no hace acepción de ¿qué? De personas. Porque invita a Dios a todos a ir a Él. Pero si yo me quedo con esa sola verdad e ignoro otras, yo quiero leerle lo que nos leyó Omar la semana pasada. Vamos a Corinto, capítulo 6. Corinto, capítulo 6. Vamos a ir unos textos más arriba. Versículo
capítulo 5, versículo 11. Perdón, versículo 9. Os escribo una carta que no juntéis con los fornicarios. Os escribo por carta que no juntéis con fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal, que dice ahí, ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Hay otra cara que ustedes no estábamos viendo. En algún momento Dios dice, sí, a algunas personas hay que echarlas de la iglesia. Sí, Dios no hace acepción de personas, eso está claro. Dios llama a todos, pero también hay una respuesta del hombre. Y ante la respuesta del hombre, también una respuesta de Dios. Hay límites que tiene Dios, donde el hombre no lo puede cruzar. Quiero que lean Tito capítulo 3, versículo 10. ¿Lo tenés ahí, Mateo? Tito 3, 10. No sé si está, lo busco yo. Ahí está. Dice, a los hombres que causen divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice ahí? Deséchalo. Hay otro texto, Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que, ¿qué dice ahí? Y os apartéis ¿de quién? De ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es importante conocer toda la forma de ser de nuestro Dios, todo el carácter de Dios. Si nosotros conocemos cierta parte del carácter de Dios e ignoramos otra parte de Dios, si solamente conocemos una parte pero ignoramos otra, lamentablemente vamos a caminar por un camino del error. Y más tarde que temprano, más temprano que tarde, viviremos las consecuencias del pecado. Podemos ignorar el carácter de Dios y conducirnos mal. Y por ejemplo, tener en medio nuestro gente que genere problemas y división y conflictos y no hacer nada, porque conocemos cierta parte del carácter de Dios, que Él no hace acepción de personas, que Él a todos llama, pero también dice Dios hay límites. Y hay momentos que dice, no, a esa persona, después de una, dos o tres veces de haberle dicho cómo se tiene que comportar, si no cambia se tiene que ir. Se tiene que ir. Así es Dios. Y mis hermanos, tenemos que conocer el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema? Caminar en el error. Y yo estar diciéndoles que el billete de 20 pesos es de una manera y ustedes discutirme que es de otra. Y la verdad que estamos los dos equivocados porque es de las dos maneras. Ahora, mis hermanos, no solamente hay que buscar conocer todo el carácter de Dios, porque podemos caminar en el error. Pero no solamente porque yo lo digo. Ustedes fíjense lo que dice en Isaías capítulo 5, versículo 13. Isaías capítulo 5, versículo 13. Más que mi reflexión, mire lo que dice el texto. No sé si lo ven de ahí arriba. Por tanto, dice, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? No tuvo ¿qué cosa? Conocimiento. Porque no tuvo conocimiento. ¿Qué le pasó al pueblo? Fue llevado cautivo. Las consecuencias de caminar en el error.
Pero hay otro texto, fíjense lo que dice Proverbios capítulo 2, Proverbios capítulo 2, versículo 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción que va a hacer te guardará. ¿No? Cuando vos empezás a saber quién es Dios, te va a guardar. Y la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte de qué cosa? Del mal camino. No sé si lo están viendo ahí, ¿no? Ahí está, para librarte del mal camino. De los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. La sabiduría te va a llevar por un buen camino. La ignorancia te va a llevar por el mal camino. Y vas a definir a Dios de una manera y te estás olvidando de otra parte de Dios. Y vas a errar. Y al final vas a vivir las consecuencias del mal camino. Pero mis hermanos, la falta de sabiduría, lo bueno, cuando nosotros ignoramos, es que tiene remedio. Tiene remedio. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tenés ahí, Mate? Santiago capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tienen ahí? ¿Qué dice? Ya así no lo busco. Y si alguno... Muy bien, dale fuerte. Sabiduría y sin reproche. Pídale a Dios y te va a dar sabiduría. Miren, Dios nos llama a orar cuando te falta sabiduría. Y esto yo lo he vivido en la mesa pastoral, bastante lo hemos vivido. Hemos tenido situaciones que era muy difícil saber qué hacer. Conflictos, situaciones complejas que no sabíamos qué hacer. Y teníamos que revisar en la Escritura a ver qué dice Dios y no saber cómo resolverlo y empezar a orar. Y Señor, ¿cómo lo resolvemos? Porque no sabemos, porque nunca vivimos algo así. Y orando y buscando consejo, el Señor fue guiando el camino. Porque como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra. Y lumbrera mi camino. Y el Señor nos ha facilitado con su sabiduría resolver problemas que nosotros no sabíamos cómo resolverlos. Pero eso pasa siempre, porque no lo sabemos todo. Porque hay momentos que ignoramos qué es lo que hay que hacer. Nos falta sabiduría, pero está el recurso de orar a Dios. Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Mostrarnos en la Escritura. Danos consejo. Entonces la sabiduría puede sacarnos de muchas ignorancias, de qué hacer, cómo piensa Dios, cómo lo va a resolver Dios esto. ¿Tiene solución la ignorancia? Claro que sí. Podemos conocer la voluntad de Dios, podemos pedir consejo. Es importante la búsqueda, la oración. Pero también, mis hermanos, hay algo que también puede ser que esté pasando. Que muchas veces nosotros no solamente puede ser que ignoremos, sino también que busquemos de alguna manera rechazar la sabiduría. Es muy distinto esto al ignorar. Nosotros podemos ignorar cosas, pero si buscamos la voluntad de Dios, Dios nos va a dar sabiduría para saber qué hacer. Pero muy distinto es cuando yo rechazo, cuando yo me quiero alejar del consejo de Dios, cuando yo no quiero escuchar lo que dice la Biblia, cuando yo soy rebelde a la palabra de Dios, cuando no quiero el consejo de Dios, cuando endurezco el corazón, cuando endurezco la actitud y no quiero saber lo que Dios dice, no me interesa y no quiero su consejo. Porque ahí la ignorancia se va a transformar en necedad, en rebeldía. Y eso tiene juicio. Y eso sí tiene consecuencias de pecado. Eso sí, lamentablemente va a traer un juicio a nuestras vidas. Y este es el último texto que quiero que busquen, es en Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 1. Capítulo 30, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Versículo 9 dice,
Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes no veáis, a los profetas no nos profetices lo recto, de signos cosas halagueñas, profetizad mentiras. Dejad el camino apartados de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechaste esta palabra y no confiaste, y confiaste en violencia e iniquidad, y ellos habéis apoyado, por tanto será este pecado como grieta de amenaza, que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentina, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace pedazos. Es muy distinto ignorar que rechazar, es muy distinto. Porque Dios sabe que a veces nos falta sabiduría. ¿Quién puede decir que conoce 100% a Dios? Hay tantas cosas que ignoramos de Dios. Pero Dios lo sabe. Y Dios en su gracia, si buscamos la voluntad de Dios, va a traer consejo, nos va a iluminar el camino. De alguna manera va a venir algo, su palabra, un consejo, alguien nos va a decir, che, anda por acá. Y lo vamos a ver que es de parte de Dios, porque tiene que ver con el corazón. Ahora, como tiene también que ver con el corazón, ¿qué pasa con el corazón que rechaza la verdad? Bueno, se apartó de la palabra de Dios. Hay un juicio. Hay un juicio. ¿Por qué toda esta introducción, mis hermanos? La pregunta que quiero hacernos en esta noche es: ¿qué es lo que quiere Dios para vos y para mí? ¿Qué es lo que quiere Dios? Bueno, mis hermanos, vamos a leer el capítulo 6 de Corinto. Son unos textos, son 12 textos nada más de este capítulo. Y vamos a ver qué quiere Dios. Vamos a leer, capítulo 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene alguno contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio contra cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto es ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios, mis hermanos? Dios quiere, y es su voluntad, y es su deseo, que nos tratemos bien. Que nos tratemos bien entre nosotros. Dios quiere que nos tratemos como hermanos. Que tengamos un buen trato unos con el otro. Esto es lo que quiere Dios. Esto quiere Dios, que no ignoremos. Que sepamos que tenemos que tratarnos bien. Y este mandamiento no lo podemos rechazar. No podemos decir, no, yo no quiero escuchar la palabra de Dios en esto. Y continuar con el conflicto. No. Yo tengo que escuchar lo que dice el consejo de Dios y aplicarlo. ¿Qué quiere Dios? Que nos tratemos bien. ¿Qué aborrece Dios? Porque hay que conocer a Dios. En este billete que le mostraba, tenemos que conocer a Dios. De un lado y del otro. ¿Y qué aborrece Dios? Dios aborrece. Dios
se disgusta cuando vos maltratás a tu hermano. Cuando vos con tus gestos maltratás a tu hermano. Cuando vos con tus palabras maltratás a tu hermano. Cuando vos te juntás con otro hermano para hablar mal de aquel hermano y lo maltratás murmurando contra tu hermano. Y no solamente vos que lo hablás, sino también vos que escuchás la murmuración y sos partícipe de ese pecado. Dios aborrece que maltrates a tu hermano. Lo aborrece. Aborrece ese pecado. Ni tus gestos, ni tus dichos, o simplemente que ignores a ese hermano. Ya ignorarlo, ya que no te importe que esté, no sabes quién es, no te importa saber quién es, no te importa saber cómo está, es una forma de maltratar. Dios no quiere eso en la iglesia. Dios quiere que vos trates bien a tu hermano, lo trates con bendición, que te lleves bien, que busques llevarte bien con tu hermano. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que Dios está hablando todo este tiempo en esta carta. Llévate bien con tu hermano. Llévate bien con tu hermano. Dice el versículo 7. Así que, por cierto, que ya es una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Dice Dios, ya es pecado, ya esto ofende a Dios que tengas pleito con tu hermano. Ya esto es pecado. Ya que vos no te lleves bien con tu hermano, es pecado. Dios no quiere eso. Dios determina lo que está bien y determina lo que está mal. Y esto está mal. Que te lleves mal con tu hermano está mal. Y por ahí uno dice, bueno, en la iglesia yo me llevo bien con todos mis hermanos, pero por ahí estamos hablando de la familia, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de los hermanos en Cristo, acá está hablando específicamente de los hermanos en Cristo, pero ¿qué con el de afuera? ¿Qué con el de afuera? No puede ser que no te importe llevarte mal. No puede ser. No le gusta a Dios, lo aborrece. Dios aborrece esto. Dios aborrece que vos destruyas la comunión en la iglesia. Que vos seas responsable de destruir la comunión en la iglesia. Hablando mal de tu hermano, hablando mal de tu hermana. Maltratando. Aborrece que hagas esto. Tenemos que conocer a Dios. ¿Qué es lo que le desagrada? Esto. Que Dios por ahí te señale a vos como el responsable o la responsable de que acá no haya unidad. De que acá nos estemos separando. Yo soy de fulano, yo soy de mengano, vos venís conmigo, vos no, vos andá con ella. Y formar grupos. En la segunda parte del versículo 7 dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Tal vez vos no maltratás a nadie, no heriste a nadie, pero sos el que fue herido, ¿no? El que sufrió la ofensa. ¿Por qué no la sufrís? ¿Por qué tenés que responder mal con mal? ¿Por qué no la sufrís, la ofensa? Es decir, lo que está diciendo Dios, ¿por qué no lo perdonás? ¿Por qué no perdonás al que te ofendió? Porque es verdad, puede ser que vos no estés ofendiendo a nadie y que alguien te ofendió. ¿Por qué no lo perdonás? Esta actitud de maltratarnos los unos a los otros, esta actitud de ofendernos los unos a los otros o de no perdonarnos, tiene como base en la desobediencia, dice Dios, la falta de amor hacia Él. Cuando yo me peleo con mi hermano y estoy enemistado, la base de esa desobediencia, el por qué estoy haciendo esto, tiene respuesta, es que vos no amás a Dios. Pero no lo digo yo, fíjense lo que dice 1 Juan capítulo 4, versículo 20. 1 Juan capítulo 4, versículo 20, no sé si lo tenés ahí proyectado. 1 Juan 4, 20 dice así, si alguno dice, yo amo a Dios, ¿y qué dice ahí? Aborrece a su hermano, ¿cómo es? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios,
ame también ¿a quién? A su hermano. Pero hay un texto que a mí me gusta muchísimo. Lo leyó el otro día, no me acuerdo, creo que fue Alfredo Ortiz un domingo. Fíjense lo que dice Juan, no primera Juan, Juan, el apóstol Juan, capítulo 17, hermoso texto, versículo 26. Perdón, versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre y le daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Para que el amor con que tú me has amado, ese amor de Dios con el Hijo, esté en ellos. La base de la desobediencia, de que vos no ames a tu hermano, que lo aborrezca, que lo maltrates, es porque vos no amás a Dios. Ese es el problema. Pero también es la solución. También es la solución. Porque se resuelve con comunión con Dios. Se resuelve cuando vos volvés a Dios. Entonces ahí sí vas a bendecir a tu hermano, sí vas a poder perdonar a tu hermano, sí vas a poder tratar bien, sí vas a estar con esa tentación de hablar mal de él, pero no lo vas a hacer porque lo amás. Una vez una persona estaba hablando mal de un tercero, ¿no? Y yo me puse, le dije, tengo una pregunta. ¿Te parece bien que llamemos a esa persona y lo charlamos? No, me dice. No, ¿por qué no? Si estás hablando de esa persona. No. Bueno, entonces yo le expliqué. ¿Sabes por qué hablas mal de esa persona? Porque no lo amás. Vos jamás permitirías que yo venga a hablar con vos de tu hijo. Imagínate, yo hablo como vos hablas de esa persona, hablaría yo de tu hijo. Vení, quiero hablar de tu hijo. Tu hijo es esto. ¿Sabes qué hizo tu hijo? Y empezó a hablar mal de tu hijo. Vos me frenás enseguida. No permitirías nunca que yo hable mal de tu hijo. ¿Por qué? Porque lo amás. Pero a la persona que no amas, no te importa hablar mal de él. Tiene que ver con el amor. Ahora, mis hermanos, ¿qué pasa si ya está el conflicto? Porque está bien, esto Dios no quiere que pase. Dios no quiere que pase. Quiere que nos tratemos bien siempre. Pero ¿qué pasa si ya está el conflicto? ¿Qué pasa si ya hay un problema? Si ya hay una enemistad, hay un pleito entre nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice Dios que tenemos que hacer cuando hay enemistades? Fíjense el versículo 4 de Corintios. Versículo 4 de Corintios. Lo busco yo que se lo perdí. Capítulo 6, versículo 4 dice: si pues tenéis juicio sobre estas cosas de esta vida, ponéis a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo, pues que aún hay entre vosotros sabios, no hay entre vosotros sabios que aún uno que pueda juzgar a su hermano, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Qué pasa si hay un problema entre nosotros? No se puede resolver nuestros problemas sin la palabra de Dios. ¿Qué les pasó a estos hermanos? Estaban resolviendo sus conflictos, sus pleitos, sin buscar la palabra de Dios. Nosotros no podemos, ningún tipo de conflicto entre nosotros, ninguna pelea que puede pasar, no lo podemos resolver si no está la palabra de Dios. Es imposible. ¿Qué quiere Dios? Que no nos peleemos. Pero si hubo una pelea, ¿qué quiere Dios? Que lo resolvamos con la palabra de Dios, con la Biblia. Muchas veces pasó esto, de hermanos peleándose, de hermanos ofendiéndose y estar distanciados. Y cuando se los quiso reunir con la palabra de Dios, no quisieron. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios manda que nos unamos, manda que nos perdonemos. Y no había deseo de perdón, no había deseo de reconciliación. Y como dijimos recién, ¿por qué no hay deseo de reconciliación? Porque no hay comunión con Dios.
Todo conflicto se resuelve con la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Que busquemos sabios entre nosotros. Y hoy tenemos un consejo pastoral al cual hay que acudir cuando tenemos un problema, cuando estoy ofendido con fulana, estoy ofendido con fulano, cuando alguien me hizo un daño. Tenemos que ir a buscar solución en la palabra de Dios y tenemos que buscar consejo de la palabra de Dios. No huir del consejo, no huir de la palabra de Dios. Yo cuando empecé a venir a la iglesia, me acuerdo que hablaba mucho con un muchacho que es el que me había predicado y después nos contábamos me contaba cosas de la Biblia y leíamos juntos la palabra de Dios. En una charla yo le pregunté, pero ¿cómo habíamos jugado a la pelota y se habían peleado? Habíamos ido una quinta a jugar a la pelota y entre los dos hermanos se pelearon y se fueron peleados. Yo después le pregunté, pero ¿cómo lo solucionan los problemas? Y él me dijo muy simple, mirá, cuando hay un problema así que se pelean, intervienen los pastores y así de simple me lo dijo. Y abren la Biblia y lo solucionan. Y yo no sabía que lo solucionaban así en la iglesia, yo recién venía a la iglesia. Y yo aprendí ahí que cuando había un problema en la iglesia, simple, los pastores llamaban a las personas que tenían ese problema y junto con la palabra de Dios solucionaban el problema. Pero, como recién decíamos, muy distinto es cuando hay rebeldía. Cuando vos llamás a las personas a resolver el problema y no quieren. Y quieren que el problema siga y que siga el conflicto. ¿Qué pasaba en Corinto? Querían que el conflicto siguiera. No había ganas de perdonarse. Entonces iban a juicio. No querían que se juzgara con la palabra de Dios. No quería que en la iglesia lo solucionaran. Querían resolverlo de manera judicial. Que lo juzguen los de afuera. Y había juicio. ¿Por qué? Porque no se estaban tratando más como hermanos. Se estaban tratando como enemigos. Esta carta que viene hoy a nosotros nos muestra el carácter de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que no maltrates a tu hermano. No quiere eso Dios. Quiere que te lleves bien con tu hermano. Pero si hubo un problema, quiere que lo resuelvas con la palabra de Dios. Quiere que vos te reconcilies con tu hermano con la palabra de Dios. No quiere Dios que el conflicto continúe. No quiere Dios que huyas del consejo de la palabra de Dios, que lo resuelvas, que busques a los pastores, que resuelvas tu problema con tu hermano. Dios busca esto. Esto es tan sencillo como esto. Ellos ya se habían pasado de raya, ya se estaban haciendo juicio entre las personas, ¿no? Entre hermanos de la iglesia, se hacían juicio. ¿Por qué? Porque no se trataban como hermanos. Ya llegó un punto que era casi mi enemigo. Por eso, mis hermanos, para ellos esta carta no fue una condena, sino una posibilidad de cambiar. Pablo les escribe para que ellos revirtieran esta situación, para que la cambien, para que estén, porque había posibilidad de revertirlo esto. Ahora, mis hermanos, a nosotros llega esta carta. Y por la gracia de Dios estamos viviendo tiempos de linda comunión, ¿o no? De hermosos encuentros. ¿Y para qué lo leemos? ¿Y por qué llega a nosotros? Porque es una luz roja. Es una luz de advertencia. Porque van a pasar un montón de situaciones donde alguien te va a ofender. Tal vez dentro de poco vas a ser ofendido. Vas a ser ofendida. ¿Cómo lo vamos a resolver, mis hermanos? Tenemos que resolverlo como dice la palabra de Dios. Tenemos que resolverlo bíblicamente. Tenemos que reconciliarnos. Yo tengo que saber que el que me ofendió es mi hermano. Y si yo a mi hijo o a mi hija le perdonaría todas las cosas, también tengo que perdonar a mi hermano y a mi hermana todas las cosas. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios dice. Tenemos que juzgar así. Tenemos que tratarnos bien. Bueno, mis hermanos, es sencillo el mensaje, pero nos tiene que quedar claro. Tenemos que conocer a Dios. ¿Qué es lo que a Dios no le gusta? El maltrato. No quiere eso Dios. No quiere que los maltratemos. ¿Qué es lo que quiere Dios? La reconciliación.
Así que vos fijate quién es el que te maltrata cada 2 por 3. A mí me maltrataba mucho mi hermana que no se congrega con nosotros. Me maltrataba mucho, me hacía las 1000 y una. Eh, pero bueno, a veces puede pasar en la familia, ¿no? El maltrato en la familia, tus hermanos que tienen más confianza, hay maltratos. Pero claro, si eso después te lleva a las enemistades y a los pleitos, y bueno, puede ser que después ya no lo quieras más a tu hermano, ¿no? Ya te quieras ni verte. Por eso no sé quién es la persona o qué conflicto puede ser que tenga, o por ahí van a venir. Mis hermanos, ¿qué quiere Dios? Llévate bien con tu esposa, tu marido, tus hijos, tus padres. Llévate bien, trátense bien. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, por tu consejo. Como quisiéramos, Señor, que obedecerte, Señor. No escapamos, Señor, a la realidad, Señor, de que muchas veces somos conflictivos, Padre. Muchas veces ofendemos o alguien nos ofende. Pero, Padre, ayúdanos, Señor, a poder resolver nuestros conflictos, como dice tu palabra. Señor, tratándonos bien, perdonándonos los unos a los otros, Padre. Como dice tu palabra, Señor, que haya amor entre nosotros. Ayúdanos a estar cerca tuyo porque tú eres la fuente de este amor, el que produce este cambio en nuestras vidas, que nos llega a ser amar como tú nos amas, que nos da este fruto del Espíritu, Señor, que nos permite amarnos los unos a los otros. Y esta carta, Señor, que estamos leyendo es una luz de advertencia para nosotros como iglesia. Padre, que nos permitas todo el tiempo estar revisando, para que el amor entre nosotros, Señor, sea la característica de esta congregación. Ayúdanos, Señor, en esto. No nos permita, Señor, entre nosotros que haya división, que haya enemistades. Quita este mal de nosotros, Padre, de nuestro propio corazón. Y ayúdanos a tratarnos bien, como dice tu palabra. El buen trato, el amor fraterno, Señor, la buena comunión. Ayúdanos a alentarnos el amor los unos a los otros. Y Padre, gracias por escuchar tu palabra que nos hace, Señor, salir de muchas cosas que ignoramos, especialmente de tu carácter, de quién eres tú, Señor, de lo que tú realmente quieres de nosotros. Bendito seas, Padre, y gracias por tener esta noche, Señor, escuchar estas cosas que nos hacen bien. En el nombre de Jesús.